Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a su canal de terror preferido, Inframundo. En esta ocasión, te relataré 4 experiencias ocurridas a enfermeras y enfermeros, quienes son los que dan cuidado y atención a un enfermo o herido. Son personas que siempre están al cuidado de los demás, pero a ellos, ¿quién los cuida? Incluso llegan a experimentar sucesos aterradores en hospitales y simplemente no pueden hacer nada. Por favor, apaga la pequeña luz de tu habitación y quédate a experimentar el horror de estos relatos. Sin más, comenzamos. La habitación 134. Historia basada en una anécdota real, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Llevaba apenas una semana de haber llegado a la ciudad. El jefe del sector me dio la bienvenida y me aclaró todas las dudas que tenía. Sin embargo, entre todas las recomendaciones que me hizo, me dio una que me dejó intrigada. Escúchame, Marta. Ya para finalizar, hay una habitación, la 134. Notarás que una de sus ventanas no tiene cortinas. Procura que siempre permanezca así. No importa la hora del día. Siempre tiene que permanecer abierta. O mejor dicho, sin cubrir. Puede estar cerrada o abierta la ventana, pero nunca debe estar cubierta con ninguna cortina. Ya había trabajado antes en un hospital del mismo prestigio. Sabía que tienen muchas reglas, pero esta salía de todo lo cotidiano. Aún así no cuestioné nada, y sin perder más el tiempo, inicié mi trabajo. Pasó una semana, la habitación permanecía desocupada, y mis compañeros de trabajo no decían mucho al respecto. Simplemente lo mismo, que siempre debía permanecer descubierta. Hasta que una noche tuvieron que trasladar a un paciente ahí, y desde entonces comenzó lo extraño. Nadie quería pasar mucho tiempo en la habitación. Entraban solo para hacer su trabajo y salían rápidamente. Mas cuando era de noche, los familiares de los pacientes solían hablar de la sensación de sentirse observados. Una tarde del miércoles, la hora de visita recién terminaba y el paciente se quedaba solo. Mientras le daba sus medicamentos, me pidió que por favor cubriera la ventana, pues no le permitía conciliar el sueño a causa de la luz que entraba. Quedé pensativa. Si la cubría por unos minutos, nadie lo notaría. Al fin de cuentas, solo sería hasta que él se durmiera, y tomando una cobija, la cubrí. El paciente muy amable me agradeció. Yo le respondí con una sonrisa, y me salí del cuarto a continuar con mi rutina. Luego de 15 minutos, recordé lo de la ventana y me regresé. De seguro el paciente ya estaría durmiendo y podría volver a descubrirla. Estaba caminando por el pasillo aún, cuando de pronto vi claramente la silueta de un niño entrar al cuarto. Pero al ingresar a la habitación y ver al paciente solo, en ese estado, sentí un escalofrío de horror inmenso. Él estaba sentado en el piso, arrastrándose hacia la salida, como queriendo escapar de algo. Al verme intentó hablar. Su cuerpo no paraba de temblar por el terror, y su rostro tenía un semblante de miedo que nunca antes había visto en una persona. Me acerqué presurosa para levantarlo, y sin dejar de mirarme,
Levantó su mano señalándome hacia la esquina de la habitación. Dirigí mi mirada hacia allí y quedé petrificada. Había un niño como de unos 5 años de pie, mirando hacia la pared. Confundida le pregunté quién era, qué hacía allí, y le pedí que saliera inmediatamente. Aquel niño comenzó a girar su cabeza lentamente, dando por completo un giro de 360 grados. Cuando vi su rostro, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Aquel niño tenía la cara cubierta de sangre y su boca estaba partida. Era sostenida solo por un delgado pedazo de piel. Di el grito más espeluznante de mi vida, y mientras sentía cómo perdía la conciencia, vi cómo aquel niño caminaba hacia mí, derramando un charco de algo negro que parecía ser sangre. Me desperté siendo auxiliada por uno de mis compañeros. Los demás levantaban al paciente para regresarlo a su cama, y vi a nuestro jefe quitar la cobija de la ventana para luego verme con una mirada seria y molesta. A los pocos días renuncié. Ya no podía estar más en ese lugar, no después de lo sucedido. Sin embargo, mi jefe no quiso dejarme ir, sin antes relatarme la historia más aterradora que escuché en mi vida. En los primeros meses en que abrieron ese hospital, un niño que vino con sus padres a visitar a un paciente tuvo un accidente. Estaba jugando en una silla que estaba junto a esa ventana abierta. Todo sucedió en un instante. No tuvieron tiempo de nada. El niño se paró en la silla, perdiendo el equilibrio, y cayó por la ventana. Se partió la cara al caer. No pudieron salvarlo. Falleció a los pocos minutos. Desde entonces su fantasma aparece en esa habitación, pero solo cuando la ventana está cubierta, pues al parecer, en su inocencia, tiene miedo al verla. Sí, así es, todo eso sucedió en la habitación 134 y en su famosa ventana. Espero que haya sido de su agrado mi experiencia. Un saludo a todos los infraescuchas. Enfermero. Historia basada en hechos reales, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Me llamo Adrián, y en estos tiempos llevaba 3 años trabajando como enfermero en aquel hospital. Pero a raíz de un problema de salud que tuvo mi madre, nos tuvimos que mudar a otra ciudad. Ella padecía de los pulmones. Necesitaba estar en un ambiente con aire puro, algo que la contaminación de la ciudad actual no podía brindarle. Elegimos una pequeña ciudad al norte de la capital. Estaba rodeada de campo y por lo tanto el aire era más limpio. Previamente había obtenido el puesto de enfermero en el hospital de la zona. Una construcción antigua, tenebrosa, con directivos estrictos y empleados sumisos. Mis compañeros de trabajo eran personas especiales, generosas, amables, muy buenas personas en realidad. Pero siempre había algo en ellos que me llamaba la atención. Aparentaban cierto nerviosismo por algo o alguien. Matías, con el que logré hacer una buena amistad, me pedía que no le diera mucha importancia al tema. Al fin de cuentas, nuestro mayor enfoque tenía que estar en los pacientes. Una noche, cerca ya de las 10, escuchamos un grito provenir de la parte de la cocina. Los que estábamos cerca acudimos de inmediato, y al llegar encontramos a una de las enfermeras llamada Beatriz, de rodillas en el suelo. Estaba temblando de miedo, se cubría el rostro con sus manos, y mientras lloraba desconsoladamente, repetía una y otra vez: «Fue él, le dije que me dejara en paz». Por más que lo intenté,
No logré saber lo que había sucedido, pero podía notar en las miradas de todos el mismo miedo. Evidentemente, algo me estaban ocultando. Una mañana, cuando llevaba ya 3 meses trabajando en ese lugar, me encontraba en el depósito buscando algunos elementos faltantes, cuando de pronto escuché perfectamente cómo alguien abrió la puerta y entró, pensando que se trataba de alguno de los muchachos. Le pregunté qué buscaba, pero no obtuve respuesta. Extrañado, asomé la cabeza para ver de quién se trataba, y lo que vi me dejó helado. Había un hombre allí, de pie a unos metros de la entrada. Su vestimenta era la de un enfermero. No era ninguno de los que trabajábamos allí. Este era un muchacho joven, moreno, y por lo que noté, le faltaba una mano. Le pregunté quién era y qué hacía en el lugar. Me miró fijamente por unos segundos. Se dio la media vuelta y salió. Quedé confundido, no supe cómo reaccionar. Terminé de tomar las cosas que necesitaba y salí del sitio. Por más que lo busqué, no lo pude encontrar. Pero cuando les conté a mis compañeros sobre el extraño, ellos quedaron atónitos y sin mediar palabras me pidieron que ni siquiera lo mencionara. Eso me dejó perplejo y con un tono ya molesto les exigí que me contaran qué es lo que estaba ocurriendo. Y allí, rodeado de ellos, escuché una historia impresionante. Su nombre es Samuel. Él trabajó aquí hace ya muchos años y al parecer no la pasó muy bien. Fue discriminado por su color de piel y por sus orígenes. Él era un motivo de burlas por sus compañeros. Un día tuvo un accidente en extrañas circunstancias. Nunca quiso contar nada, pero perdió su mano derecha. Tiempo después fue despedido del hospital, con la excusa de que ya no podía realizar bien su trabajo a causa de su incapacidad. Desde entonces, nadie más lo volvió a ver ni a saber de él, hasta que de repente comenzó a aparecerse aquí nuevamente. Yo les reclamé diciendo que deberíamos informarle a los directivos para poder denunciarlo, pues él no podía ingresar al hospital sin permiso, a lo que me aclararon. Adrián, no estás entendiendo. Samuel trabajó aquí ya hace más de 50 años. Él falleció al poco tiempo que dejó este lugar. Es su alma a la que vemos. Mira, solo sigue nuestro consejo. Cuando él se te aparezca, no lo mires, no le hables, simplemente ignóralo. No es bueno encontrarse con él, ni mucho menos dirigirle la palabra. Aquel relato me hizo congelar la sangre. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero desde ese día podía ver a Samuel por todos lados. En una oportunidad lo vi de pie junto a mi cama, observando fijamente a un paciente. Eso me aterró bastante, pero ni siquiera pude reaccionar. Solo logré pronunciar unas palabras encontradas y pedirle que se alejara del enfermo. En ese instante, él dirigió su mirada hacia mí. Me miró con unos ojos negros y una mirada penetrante con esos macabros ojos y caminó hacia la salida. Al día siguiente, aquel paciente falleció. En una oportunidad, Beatriz faltó al trabajo y durante la tarde supimos que su padre había fallecido. Uno de los muchachos relacionó su fallecimiento con el encuentro que tuvo Beatriz con Samuel aquella noche. Eso me pareció irreal, pero a la vez me hizo estremecer de miedo. La teoría de que Samuel era presagio de la muerte se fortalecía cada vez más en mí. Incluso llegué a temer por mi madre, pues yo también le había dirigido la palabra a aquella aparición. Esa misma noche, cuando regresé a casa, me quedé conversando por un buen rato con ella. Me dijo que se sentía bien. El cambio de lugar estaba dando resultados favorables y se sentía cada vez mejor. Pero había algo que la mantenía inquieta, una pesadilla que no podía olvidar.
y entre risas me contó lo que a mí me destrozó el alma. Hijo, soñé con un joven moreno. Estaba a los pies de mi cama y me miraba fijamente. Él tenía la ropa de un enfermero. Al escuchar eso, me quedé inquieto. Días después, nos mudamos a otro lugar para nunca más volver. El hombre del hospital. Historia basada en hechos reales, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Mi nombre es Ernesto. En esos tiempos tenía 23 años y recién comenzaba mi trabajo en aquel lugar. Era un hospital muy grande. Los enfermeros y enfermeras éramos pocos y los pacientes bastantes. Por lo tanto, tratábamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible y de la mejor manera. Aunque eso implicara que no tuviéramos respiro. Recién era por la noche cuando podíamos relajarnos un poco, al menos por unos minutos, y era justamente allí cuando aprovechábamos para charlar entre nosotros. Siempre fui amante de las historias de terror. Nunca había vivido una, pero me encantaba escucharlas. Fue precisamente ese el tema de la conversación una noche. Y en medio del ambiente pude enterarme de algunas cosas que pasaban en el hospital. Los fantasmas de los supuestos pacientes fallecidos solían aparecerse en el lugar, pero había uno en particular, un hombre vestido de negro a quien nadie reconocía y por lo tanto desconocían el porqué de su aparición. Aseguraron que fueron pocos los que lo vieron, pero que después de la aparición permanecía en sus pesadillas durante mucho tiempo. Sentía curiosidad por ver algún fantasma, pero era él el que llamó más mi atención. Habían pasado varios meses de aquella charla. De vez en cuando volvíamos a tocar el mismo tema, pero hasta entonces yo nunca había logrado ver nada. Y por esa razón perdí todo el interés. Era un mediodía de sábado. Todos andábamos a las corridas. Era el momento del almuerzo y teníamos que lograr que los alimentos llegaran calientes a los pacientes. En una de las habitaciones había solamente una anciana. Ya estaba muy delicada. Sus familiares casi no la venían a visitar y al parecer estuvo internada en varias oportunidades. Esa vez la encontré diferente a todos los días. Se le veía relajada, aliviada, y al preguntarle la razón me dijo que ese sería el gran día. No le entendí en lo absoluto, simplemente le sonreí y me dispuse a alimentarla. Cerca de las 4 de la tarde me dirigí a su habitación para darle sus medicamentos. En esta ocasión tenía un rostro serio, pero sereno, como preocupada quizás. De pronto ingresó a la habitación un señor. Se sentó en una silla cerca de la pared y cruzando las piernas comenzó a mirarla fijamente. Ella también lo miró, pero se inmutó. Pensé que era alguien que la conocía. Ya iniciaba el horario de visita y me alegré pensando que se trataba de algún familiar. Lo saludé y me acerqué para darle la mano, pero él me ignoró totalmente. Me miró a los ojos, me sonrió de una manera despectiva y volvió a dirigir la mirada hacia la anciana. No comprendí su actitud. Estaba muy bien vestido, con finas ropas oscuras. Usaba joyas y un caro perfume inundó la habitación apenas ingresó. Evidentemente, era alguien con mucho dinero y al parecer no quería verme a mí. Por lo tanto, no le di más importancia al asunto y me dispuse a salir del cuarto. Luego de unos minutos, estando ya en la habitación de al lado,
comencé a sentir un olor nauseabundo proveniente del pasillo. Al parecer el paciente con quien yo estaba se percató de ello, algo que me pareció imposible, pues era tan fuerte que me tuve que cubrir la nariz con mi brazo. Salí rápidamente para tratar de conocer el origen, y lo que vi en el pasillo me dejó perplejo. Era aquel hombre que había visto antes. Iba caminando por este pasillo en dirección a la salida, con la anciana caminando a su lado. La llamé por su nombre, avancé unos metros con la intención de alcanzarlos, y al pasar justo por la habitación donde estaba ella, me quedé totalmente aterrado. Allí, y sobre la misma cama, aún yacía a un costado aquella misma anciana. Atónito, volví a mirar al frente, y lo que había visto antes ya había desaparecido, tanto el señor como la anciana. Lentamente ingresé al cuarto, me acerqué a ella y me quedé a su lado observándola unos segundos. Con mucho pavor, tomé su muñeca para tocar su pulso y temblando de espanto, pude confirmar mi sospecha. La anciana había fallecido. Desde aquel día, nunca más volví a desear tener una experiencia paranormal, mucho menos del lugar de mi trabajo. Mis compañeros quedaron impactados con mi vivencia, pero al menos logramos descubrir la identidad de la extraña aparición del hombre vestido de negro. Se trataba nada más ni nada menos que la Parca. Aquella aparición la continué viendo, pero ya no en el hospital, sino en mis pesadillas, mis malditas pesadillas que me torturaron durante 6 meses. Desde entonces pido a Dios que nunca más vuelva a verlo, al menos hasta que sea a mí a quien le toque visitar. Muchas gracias, espero les haya gustado mi experiencia. Accidente. Relato basado en una anécdota real, escrito por Jesús Guzmán para Inframundo. Me voy a identificar como Juan. Soy enfermero desde hace 20 años, y lo que les contaré a continuación me sucedió hace unos 13 años aproximadamente. Cabe mencionar que aún trabajo en el mismo lugar, por lo tanto, no quisiera dar mi nombre verdadero ni los datos del hospital. De los que vivimos esa experiencia, algunos ya no trabajan en el lugar. Solo Alberto y yo continuamos. Precisamente fue él el que me animó a seguir, pues desde aquella noche mi vida nunca volvió a ser la misma. Era una madrugada de sábado, como a las 3 de la mañana, cuando de repente recibimos la llamada de emergencia. Todos corrimos al ingreso del hospital a recibir a los paramédicos. Había ocurrido un accidente y teníamos 2 heridos, un niño y una mujer adulta. Lamentablemente para nosotros los enfermeros, era muy común recibir accidentados los fines de semana en ese hospital, y esa noche no fue la excepción. Pero para un grupo de compañeros y para mí, sería una noche diferente a todas. Apenas ingresaron, comenzó nuestra labor más difícil: ser fuertes psicológicamente y tratar, como en este caso, con sus cuerpos destrozados. Alberto y yo nos encontrábamos preparando a la mujer para una cirugía. Tenía una pierna destrozada y permanecía inconsciente. El niño que ingresó con ella era su hijo. Tenía varios huesos quebrados, pero estaba fuera de peligro. Al parecer, habían tratado de esquivar contra un camión y su auto dio varios tumbos quedando en el fondo de un canal. Pero el padre de la familia aún no llegaba. Habían demorado un poco en sacar el auto y venía en camino en otra ambulancia. Luego de preparar todo, nos dirigimos con la mujer a la sala de operaciones. Ya estábamos recorriendo el pasillo
cuando de repente se acercó un hombre y comenzó a caminar a nuestro lado, ayudándonos a empujar la camilla. Tanto mi compañero y yo nos quedamos sorprendidos al verlo, pero no le dimos mucha importancia, pensando que se trataba de algún conocido. Pero luego de avanzar unos metros con nosotros, notamos que desde su cabeza comenzaban a caer unas gruesas líneas de sangre. Le pedimos inmediatamente que se detuviera y que nos permitiera atenderlo también, ya que parecía herido, pero él ni siquiera nos miraba. Aún guardo en mi mente esa escena. Nosotros continuamos el recorrido mientras él se quedó en el pasillo inmóvil, mirando con tristeza a la mujer en la camilla. Dejamos a la mujer en la sala junto a los médicos, quienes ayudarían a la operación, y regresamos a buscar al hombre generoso que nos había ayudado, pero no lo encontrábamos por ningún lugar. Sin embargo, otros 2 enfermeros nos dijeron que ellos también lo habían visto, y curiosamente de la misma manera en que lo vimos nosotros. Aseguraron que el hombre también se les apareció a su lado segundos antes, y mientras les sangraba la cabeza, les ayudaba a empujar la camilla que trasladaba al niño hasta la sala de operaciones. Aún estábamos los 4 juntos, confundidos por lo que acababa de suceder, cuando de pronto escuchamos la llamada de emergencia nuevamente. Corrimos hacia la puerta de ingreso, pero al llegar, los paramédicos nos pidieron que no nos apresuráramos, pues el paciente era el padre de la familia y había fallecido en el camino. Sentí tristeza por él, y como era mi costumbre, quise dedicarle una oración. Pero al acercarme a la camilla, sentí claramente cómo mi cuerpo se estremeció de terror. No solo yo lo viví, porque mis demás compañeros se acercaron también al ver mi cara de espanto. Allí frente a la camilla, los 4 vimos la imagen más aterradora de nuestras vidas. El padre de la familia se trataba del mismo hombre al que habíamos visto acercarse a las camillas minutos antes. Tenía su cabeza destrozada y efectivamente estaba sin vida. Jamás había tenido una experiencia similar, mucho menos pensé vivirla en el mismo lugar de mi trabajo, pero siempre estuve consciente que lugares así son más propensos a este tipo de manifestaciones. Desde ese día mi vida cambió radicalmente y no volví a acostarme a dormir tranquilo. Eso me es inevitable, porque hasta el día de hoy veo caminar por los pasillos a gente en circunstancias similares, heridas y cubiertas de sangre, vagando sin rumbo. Sé que es algo difícil de creer, pero a veces la vida nos otorga vivencias que no deseamos que nunca nos busquen. Por lo pronto, no puedo evitar sentir escalofrío al escuchar la llamada de emergencias, al imaginarme que se traten de víctimas de otro trágico accidente. Amigos infraescuchas, ¿qué les parecieron estas 4 aterradoras historias vividas por enfermeros en un hospital? Déjame en la caja tu opinión, que es muy importante para mí. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.